Buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Cómo les va? Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo andan? Y estas semanas han tenido una semana livianita. No tuvimos tutoría el lunes. Claro. Bueno, No ha sido livianito, ha sido bastante complejo. bueno, quiero comentarles sí que nosotros somos conscientes que este año es de por sí complejo, inclusive para muchos de ustedes puede ser que resulte complejo, así que somos conscientes de eso en el desarrollo inclusive de las tutorías y de los trabajos, es algo que venimos conversando dentro del equipo, pero bueno, las semanas pueden ser complejas por distintos motivos. Bien, bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Estamos todos, Marian, ¿no? Por ahora, sí, perfecto. Bien, esta es la primera clase del módulo de planificación de escenarios futuros. La planificación La planificación de escenarios futuros es una herramienta, en verdad, que si bien acá la vamos a aplicar a agua y saneamiento, la vamos a aplicar con ustedes y juntos vamos a ver cómo se aplica en el sector considerando determinados factores, variables, dimensiones. Pero es esencialmente una herramienta de planificación estratégica. Y ese es el enfoque que tenemos acá, sobre todo porque está muy alineado con el enfoque que tenemos en todo el diploma, que es el trabajar sobre casos, proyectos. ¿Cómo la vamos a estructurar? Tenemos esta primera clase. La segunda clase la van a dictar Jackie Redmond y Megan Seneke, son dos profesoras australianas de la Universidad Católica Australiana, que ellas se especializan también en planificación con escenarios futuros. Y lo que sí, no quiero olvidarme de decirles es que para la próxima clase tengan preparadas hojas en blanco, pueden ser hojas A4 o rayadas, no importa, y marcadores a mano porque sí tenemos preparadas con ellas alguna actividad que va a requerir eso, ¿sí? Que puedan ustedes dibujar, escribir, etcétera, etcétera, es todo lo que van a tener que tener a mano con ustedes. Y en cuanto a la forma de evaluación de este módulo no va a tener un multiple choice, sí vamos a desarrollar, sí les voy a pedir que desarrollen una actividad que la van a poder realizar de manera colaborativa y en grupo dentro de los grupos que ya están trabajando, y Marianela después va a dejar para subirla, la va a dejar subida para que la puedan entregar desde la herramienta del campus. Bien. Hasta ahí vamos con la presentación inicial. Vamos a empezar, denme un segundo, que me distraje y me fui de la pestaña que correspondía. Vamos a empezar entonces a ver de qué se trata este tema de la planificación de escenarios futuros. Van a ver también que tienen disponible en el campus virtual, les dejamos disponibles un libro en español, un libro completo, no pretendemos que lean el libro, pero es interesante que lo tengan a mano, que se llama Replanteamiento Estratégico, si no me equivoco lo tradujeron así en español, en inglés es Strategic Reframing, que es de Rafael Ramírez, y que justamente es un desarrollo de la metodología, de casos de aplicación, etcétera, y también le dejamos disponibles un video. Hay un video que está en el UAS también, en el repositorio del UAS, pero acá dejamos un video de una conferencia que un poco después de que hicimos
un seminario con Rafael que lo dictamos juntos para el Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento. Lo invitaron también de la Universidad de Cuyo, y ahí van a ver una introducción al concepto de la planificación de escenarios futuros. Primero, me gustaría preguntarle si alguno de ustedes ha utilizado, probablemente los que son arquitectos más, porque hay más incidencia de esta cuestión, de este concepto de planificación de escenarios, ha utilizado escenarios futuros o alguna herramienta de escenarios futuros en su trabajo, cuando han trabajado sobre proyectos, sobre propuestas de proyectos. Mientras voy mirando si veo manos levantadas, o si están familiarizados o han recorrido alguna herramienta en algún momento. Ok, bien. La planificación, en la planificación de escenarios futuros, lo que nosotros hacemos es, primero, tratar de comprender una cantidad de fuerzas que trabajan en el hoy, ¿sí? Y que pueden cambiar el futuro. Pero esencialmente, en este enfoque en particular, que es la metodología Oxford de escenarios, desarrollada en la Universidad de Oxford de escenarios futuros, y como les decía, hay una serie de distintas metodologías, quizá hayan escuchado hablar de la prospectiva. Lo que hacemos es trabajar con el futuro para poder tomar decisiones en el presente. Por eso es que siempre decimos que la planificación de escenarios futuros como herramienta es parte de la planificación estratégica, pero nunca debería consumir más de un 20% del tiempo que uno le dedica a la planificación estratégica de un proyecto. La otra característica que tiene este concepto de planificación de escenarios futuros es que no es estático. Ahora vamos a ver por qué no es estático. No quiere decir que yo diseño un escenario y ese escenario es hacia el que voy a trabajar de manera unívoca. Ni tampoco hacemos futurología, que eso también uno suele encontrar. Bueno, ¿cómo nos imaginamos el futuro? Y para eso es a lo que trabajamos. No hacemos ni futurología, ni es futurista, sino que en verdad tratamos de trabajar de manera sistemática una herramienta que nos aporte a la planificación y a las decisiones estratégicas que tenemos que tomar. Por lo tanto, tampoco son escenarios normativos, ¿bien? Si ustedes quieren buscar, más allá de lo que les pueda compartir, hay una de las empresas más como ícono de utilización de escenarios futuros, porque es donde con más fuerza se desarrolló la metodología, es Shell, para desarrollar toda su actividad a nivel global y lograr estrategias que fueran lo suficientemente flexibles según distintos escenarios o contextos. ¿Bien? Entonces ahí van a encontrar acá listados una serie de empresas. Se utiliza también mucho en los últimos años a nivel de municipios y a nivel gubernamental, porque es una estrategia que es colaborativa. También vamos a ver un poquito más, y ustedes me frenan donde hay alguna pregunta, duda, consulta, sobre todo los que venimos de las ciencias duras. Esto nos lleva a combinar los aspectos sociales con los más duros. Ahí va. Cuando nosotros empezamos a tratar de utilizar la planificación de escenarios futuros, una de las cuestiones que para empezar a utilizar la metodología tratamos de romper es el utilizar un solo mapa para tomar decisiones. Cuando uno reflexiona sobre la forma en la que toma decisiones, aún grupalmente, para esto que se llama pensamiento de grupo o group thinking, en general esas decisiones se enmarcan en un mapa que uno ya tiene una concepción del mundo que tiene, una concepción de lo que debería ser el proyecto, una concepción de la región, un mapa mental, ¿sí? Que es preexistente y que lo hemos construido a lo largo de nuestra formación, de nuestra experiencia laboral, etcétera, etcétera. Hay algunas investigaciones interesantes, una de ellas, y por eso el mapita, este es el mapa del subte de Londres. A alguno le podrá sonar familiar.
En particular, se hizo un estudio sobre el cambio de comportamiento de los usuarios del subte de Londres en momento de un paro. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que se hizo es, estos usuarios que ante la situación de un paro, bien, tuvieron que elegir otras opciones, lo que se estudió es que en algunos casos las opciones que eligieron eran mejores, más eficientes y más efectivas, bien, que las que venían utilizando, antes. Entonces la pregunta que surge es, ¿siempre tomamos las mejores decisiones? Esto es una pregunta que les dejo abierto. Cuando ustedes hacen una planificación, la mayoría de ustedes trabajan sobre planificación e implementación de proyectos. ¿Cuál es el indicador que tienen de que las decisiones que están tomando son las mejores que pueden tomar? ¿O con qué evalúan si las decisiones que están tomando son las mejores que pueden tomar? No estoy pidiendo autocrítica, estoy pidiendo, hablemos sobre los procesos de toma de decisiones. Guillermo, ahí te veo con la mano levantada. Te comento que nosotros cuando, en el transcurso del tiempo, yo hace muchos años que proyecto, en realidad proyecto redes cloacales, eh, los procesos que hemos llevado a cabo y que hoy podemos verificar si han sido beneficiosos o no, en realidad lo ha dado el tiempo transcurrido. Entonces, yo estoy hace 37 años en realidad y hace muchos años que proyectamos colectores, por ejemplo, que hemos dado cuenta que lo proyectado en su momento ha sido efectivo. También encontramos ahí variables para los futuros proyectos en función de las pequeñas variables en las que entendemos que hemos fallado para dar corrección a este tema. Evaluando directamente proyectos, ¿no es cierto? O sea, hemos tenido que salir a solucionar algunas cosas en el tiempo posterior, pero sí hemos podido evaluar la efectividad de los proyectos, pero solamente eso nos lo ha dado el tiempo y la dinámica del desarrollo de la ciudad, que no siempre es la que uno piensa de acá a 20 años, a 30 años, y como yo tengo ese periodo de proyecto, por ahí podemos hacer ese tipo de evaluación. Pero solamente el tiempo nos ha dado la veracidad o la bondad del proyecto. Bien. Daniel. Sí, buenas tardes. Hola. Yo trabajo junto con Guillermo, estamos en la misma dirección. Yo me ocupo de la parte del agua. Más o menos hace el mismo tiempo que estamos trabajando juntos y es como él hace la referencia. La efectividad o no de los proyectos que nosotros elaboramos se comprueban a partir del desarrollo del tiempo. En el caso particular mío, eh, yo hago el diseño de las redes de agua, redes maestras y redes distribuidoras. Como bien menciona Guillermo, la ciudad, todas las ciudades son entes dinámicos que tienen una expansión realmente impredecible. Más allá de que uno pueda planificar el desarrollo o fomentar el desarrollo hacia alguna de las zonas, esa situación va a depender de una cantidad de factores, aspectos económicos, sociales, intereses inmobiliarios, proyectos de fomento de desarrollo de algunas zonas. Yo particularmente he tenido que ir modificando el proyecto original con un horizonte de 40 años que habíamos iniciado con el proyecto de la planta potabilizadora de agua y las redes maestras,
porque la dinámica de la ciudad me ha llevado a modificar ese tipo, la planificación original que nosotros habíamos iniciado. Tal es así que en este momento estamos proyectando, yo proyecté un nuevo centro distribuidor y una nueva impulsión de agua hacia la zona sur de la ciudad de Paraná, y a la que se incorporó la producción de agua a localidades vecinas, como son pequeñas localidades satélites, si se quiere, de la ciudad de Paraná, como son San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrul. Afortunadamente nosotros hemos podido comprobar a través del tiempo la eficiencia y nos hemos dado cuenta de que no existe un proyecto fijo, o sea, una proyección fija, una programación fija. Tenemos que ir adaptándonos a las demandas y a la evolución de las ciudades. Ese es el criterio que nosotros hemos utilizado en el diseño de nuestros proyectos. Gracias, Daniel. Veo también a Néstor. Hola Gabriela, hola gente. Hola. Por ahí capaz que lo que vos estabas planteando era qué herramientas usábamos para lo que sería análisis de estrategias, digamos, o sea, a futuro, antes de la implementación del proyecto. Si esa era un poco tu pregunta, más que nada yo he utilizado el FODA, básicamente. Pestel no lo conocía a través de ustedes, ¿sí? Y bueno, nada, después los clásicos Gantt, que después nos permitieron hacer el seguimiento del proyecto, ¿no? El clásico, los manuales de PMO, básicamente. Pero eso ha sido, por ahí, algo de brainstorming también hemos aplicado. Pero bueno, la realidad es que nos encantaría tener mucho más tiempo para el planeamiento estratégico, y la realidad es que el día a día nos lleva a estar zanjeando básicamente a los gerentes, ¿no? Así que bueno. Sí, eso es una de las, eso es muy cierto, es una de las limitaciones. Alfredo. Sí, no sé si apunta a lo que creo que estás preguntando, pero habiendo escuchado a los anteriores participantes, lo que se me viene en mente es que a veces abordamos, bueno, en la mayoría de los casos los proyectos parten de supuestos rígidos que no están suficientemente convalidados. Sea producto del apuro, sea producto de la necesidad de aprovechar un financiamiento, sea producto de una oportunidad. Lo que yo veo que en los proyectos que involucran el desarrollo de comunidades urbanas, no carecen, digamos, en muchos casos, por lo menos en todos los que yo he tenido que participar o por lo menos después utilizar, carecen de un análisis de todas las partes que intervienen. Entonces, si vos vas a diseñar una red de agua, una red de cloaca, el transporte urbano, una red eléctrica, y en la etapa previa no están presentes quienes tienen o deciden sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad, qué zonas hacia dónde se va a ampliar, qué zonas se van a destinar para una cosa, para otra, cuál es el potencial de crecimiento. Por supuesto que siempre hablamos de que una ciudad es dinámica, pero también ese dinamismo desbocado creo que se produce porque hay una carencia de planificación urbana general, digamos. Y a partir de ahí los proyectos tienen que tener una dosis de suerte muy grande para que entonces vos proyectás algo para 40 años o para 30 años que a los 5 años ya quedó totalmente desactualizado. Y creo que los problemas más graves pasan por ahí, porque en la génesis de las condiciones de partida faltan participantes, opiniones o relevamientos. Gracias. Bueno, perdón, te interrumpí y vas a sumar algo más. Disculpa. No, está bien, gracias. Bueno, gracias a todos. A ver, acá, de hecho, ustedes han ido sumando elementos que son interesantes.
Uno es el valor de la iteración en los procesos de tomas de decisiones, ¿no? Algo que bien comentaban, si bien en el tiempo tenemos una cuestión cuando el tiempo que pasa, ¿sí? Y sobre el que medimos los resultados es mucho, es cierto que nos sirve para registrarlo, para eso tenemos que tener en cuenta que tiene que quedar de alguna manera registrado eso y tiene que incorporarse como un aprendizaje, sobre todo a nivel de la organización o de los individuos o de los grupos de trabajo, pero estamos hablando de un proceso iterativo, donde para el próximo proyecto ya tenemos la experiencia del anterior, y ahí es donde entra a jugar la iteración, que en la planificación estratégica es fundamental. Me parece interesante esta mención también, y fundamental esta mención que ustedes hacen al dinamismo de las ciudades y a esa dificultad de predecir ese desarrollo desde distintos puntos de vista. Por un lado tenemos el dinamismo y el contexto, como ya vimos en la planificación, en el módulo de planificación y de proyectos. Nosotros estamos obligados a trabajar en la actualidad en contextos que tienen un alto grado de turbulencia, incertidumbre, novedad, ¿sí? Y ambigüedad. Entonces, parte de ese dinamismo desbocado, como decía, como decía Alfredo, y ese dinamismo impredecible, como decían Daniel y Guillermo, parte tiene que ver con esta incertidumbre en la que vivimos por distintos factores y en las que tenemos que tomar decisiones por distintos factores y variables. En particular, y es interesante lo que comenta Alfredo, en particular, cuando estamos hablando de la planificación urbana, es cierto, pero esto lo tenemos que tener en cuenta como una variable para nuestra propia planificación, es cierto que buena parte de esa dinámica desbocada es el resultado de una no planificación previa. Entonces las ciudades empiezan a crecer para donde pueden, de algún modo, o para donde alguien vio la posibilidad de crecer sin una planificación previa. Y eso genera problemas. Cuando nosotros pensamos en la utilización de esta herramienta y en esta planificación de escenarios, es tanto para la previa al proyecto como para durante el proyecto, siempre y cuando, como ustedes bien mencionaban, siempre y cuando tenemos la posibilidad de ir haciendo esos ajustes necesarios. ¿Por qué? Porque en general cuando medimos o cuando uno piensa, hay varias cosas a tener en cuenta. Aproximadamente el 45% del comportamiento de las personas, ¿sí?, está basado en hábitos que se repiten diariamente. Es decir, el 45% de nuestro comportamiento se basa sobre nuestros hábitos, ya sean esos a nivel personal, laboral, de análisis, racional, pero ese es un porcentaje bastante promedio. Por ende, uno de los desafíos que tenemos es, ante situaciones que son extremadamente dinámicas y a las que tenemos que responder, cómo podemos romper con nuestros propios mapas mentales, preconceptos, y ese comportamiento establecido que tenemos y ese asumir de manera predeterminada cómo van a ocurrir las cosas. Por otro lado, los resultados, cuando pensamos en los resultados, ustedes habrán escuchado hablar de Herbert Simon en temas de estrategia y gestión empresarial y organizacional, habla de una racionalidad limitada. Esto quiere decir que también las decisiones, como ustedes bien decían, que uno toma en un determinado momento, están basadas por la información a la que tenemos acceso en ese determinado momento, pero que no es total, no es absoluta y no está exenta también de ciertas fallas. Que es lo que, por ejemplo, se analizaba con este tema de
el mapa del subte de Londres. Muchas de las decisiones que tomaban los usuarios están basadas, las decisiones que se toman, en cómo se ve el mapa y cómo se ven las distancias en el mapa. Pero ese mapa no representa exactamente la realidad como es. Entonces, aquel trayecto que uno lo ve como más corto en el mapa, no necesariamente es el más corto en la realidad. Y ahí empiezan a ocurrir ciertas distorsiones que afectan esa toma de decisiones. Esto, lo que estamos tratando de hacer es como ir destapando aquellas cuestiones que es necesario tener en cuenta al momento de la toma de decisiones, porque si nos quedan abajo, es como el pez en el agua, si no tomamos conciencia de ellas, no las tenemos en cuenta. Y lo otro que es interesante e importante tener en cuenta es en esos resultados que tiene que ver también con las presiones relacionadas con el tiempo, con los costos, con la disponibilidad de recursos, etcétera, etcétera. Si esos resultados nosotros los trabajamos buscando resultados óptimos, ¿sí? Los resultados óptimos no necesariamente están condicionados por el costo, ¿sí? Sino que el costo es una variable más, pero no necesariamente lo condiciona. Los resultados óptimos están condicionados por el costo o resultados máximos. ¿Sí? Que es cómo puedo maximizar el resultado de este proyecto que estoy realizando y el costo lo evalúo después. Yo sé que ustedes están pensando, bueno, ¿cómo hago cuando yo tengo una cantidad de dinero disponible? Después hay una serie de variables que se tendrán en cuenta en la práctica. ¿Cómo hago cuando el fondo que tengo disponible es, no sé, por decir un número de 3 millones de pesos o 10 millones de pesos y sé que no me van a aprobar el proyecto si me excedo de eso? Bueno, esas son otras cuestiones que hay que ir analizando. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la planificación tradicional, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, la planificación tradicional responde siempre responde generalmente a esto. Tratamos de extrapolar al futuro con los datos que tenemos hoy, vemos dónde tenemos mayores o menores probabilidades de éxito y en función de eso diseñamos un curso de acción, lo planificamos, de eso se trata la estrategia, donde tenemos mayores posibilidades de éxito y con un criterio de planificación y control, ¿sí? Ponemos todas las máquinas rumbo a ese escenario que elegimos como el de mayor posibilidades de que ocurra. Este es el concepto de la planificación tradicional. Ahora bien, tenemos que ser conscientes también que en esa... Perdón que me tengo que ir para atrás. Déjenme un segundito que tengo que ir para atrás y... a ver, esperen, que me quedé acá. Ahora sí, vamos a volver a compartir. Acá está. En esa planificación y control, también estudios sobre por qué han fallado las estrategias. Estos son estudios de Harvard Business Review. 82% por juicios incorrectos, basados en información incorrecta, en un mapa incorrecto, en información parcial, en experiencias engañosas, o pueden ser experiencias previas, no analizadas en su totalidad o en la profundidad necesaria. Autointerés, esto también tiene que ver con lo cognitivo, cuáles son aquellos elementos que guían la toma de decisiones, ¿no? Si el autointerés o el interés, que no estamos hablando de que sea bueno o malo, estamos hablando de tomar conciencia, porque el autointerés no necesariamente es individual. La confirmación de sesgos sería. Ahora vamos a ver el tema de los sesgos, exactamente. Es la parte de lo que sería la confirmación de sesgos. O anclajes inapropiados, que esencialmente tiene que ver con estas cuestiones que nosotros sabemos de pronto, hasta por experiencia previa, que siempre van a ser así. Hay que ver si esa experiencia anterior se sigue repitiendo. Esto es como el maestro que dice, yo siempre dicto mi misma clase y siempre funciona.
nunca puede ser la misma clase y nunca puedo tener la certeza de que va a funcionar porque mis alumnos son distintos, porque yo soy distinto, porque el contexto es distinto. Entonces, todo lo que me funciona de anclaje, ¿sí? puede llevar, ¿sí? a fallas en las decisiones estratégicas. Nada es más peligroso que la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Esto ya lo sabemos, y de hecho por eso es que en la misma metodología que aplicamos nosotros aquí en el diploma hacemos tanto hincapié en la definición del problema. Porque si partimos desde una definición del problema que puede tener algún agujerito, ¿no? Que puede ser un poquito un queso gruyere, es probable que lleguemos a una solución muy eficiente o muy buena, pero no necesariamente para el problema que habíamos planteado. Por eso es que el proceso de iterar en la definición del problema es fundamental. Sobre todo cuando las decisiones que tenemos que tomar tienen que sostenerse en un futuro que, como decíamos, tiene turbulencia, incertidumbre, novedad y ambigüedad. Estas cuestiones que ya vimos. Y acá están los sesgos que vos estabas comentando, Alfredo, exactamente. Bueno, tomar conciencia de los sesgos que tenemos en estas tomas de decisión. Así como yo trabajé con Rafael Ramírez en la Universidad de Oxford en distintos proyectos sobre escenarios futuros, también Megan y Jackie han trabajado en particular, trabajó Megan, si no me equivoco, ha trabajado con Kahneman y con otros autores que trabajan estas cuestiones, ¿no? Los sesgos en las tomas de decisiones, ¿bien? Sesgos de disponibilidad se le suelen llamar, a donde uno asume que hay un alto grado de probabilidad que los eventos futuros, ¿sí? se basen en las experiencias que recordamos. Los de experimentación, aquellos que uno dice, yo creo que esto es así, y busca en verdad aquello que reconfirme, ¿bien? Aquella creencia que uno tiene. Entonces, si yo tengo una idea y estoy muy convencido de mi idea, voy a buscar toda aquella información que reconfirme bien esa certeza que yo tengo. Es cómodo estar en ese lugar también, pero tenemos que ser conscientes de ellos. Los sesgos de negatividad, ¿bien? Siempre también sabemos que lo negativo, y esto aplica en la comunicación, aplica en la memoria, aplica en distintos dominios, siempre los elementos de naturaleza más negativa tienen un mayor efecto sobre la toma de decisiones que los más positivos. Si ustedes hacen un reconto, en general uno tiende a acordar, excepto el dolor, que el cuerpo elimina la sensación de dolor de la memoria, uno siempre tiende a retener más aquellas cuestiones de impacto más negativo que positivo. Y los sesgos de ambigüedad son aquellos en los que, ante esa sensación de no tener certezas, ¿sí? o esa falta de certezas o de no contar con información suficiente, lo dejo de lado y lo ignoro. ¿Bien? Porque no puedo tener en cuenta, sería una decisión racional, pero esto tiene que ver justamente con la racionalidad limitada a la que se refiere Herbert Simon, ¿no? Bueno, si no conozco esto, prefiero directamente no tomarlo en cuenta. Quizá lo sano sería profundizar y tratar de indagar antes de dejarlo de lado en cuánto puede impactar en las decisiones que tome. ¿Por qué estos sesgos, además, y estas maneras de trabajar con la información nos resultan importantes para nuestro concepto de futuro? Acá muchas veces vuelvo a la cuestión de la metodología, porque hay distintas metodologías que son distintas pero parecidas. A mí lo que siempre me gustó de esta metodología en particular es que, como vamos a ver más adelante,
nos lleva a una herramienta en la que podemos seguir un paso a paso y tratar de aplicarla, más allá de que puede tornarse tan compleja como deseemos hacerla compleja en cada una de las instancias, ¿bien? Pero no nos pone en el lugar de hablar de un futuro como absolutamente imaginario. Entonces, ¿cómo conceptualizamos nosotros el futuro? Nosotros, la flecha negra es el presente que avanza. Estos son todos nuestros planes, nuestros proyectos. Es decir, es el futuro hacia el que vamos avanzando en todo aquello que hemos proyectado y que sentimos que controlamos. Pero a la vez en esa flecha negra, en este presente que avanza, es donde tenemos que eventualmente hacer esas adecuaciones, bien, a la estrategia. Acá están los planes, está el presupuesto disponible, está el Gantt que hay que cumplir, todas estas cuestiones. Tenemos una flecha, acá es celeste, en este caso, de aquellas cuestiones pasadas, ¿sí? Son aquellos eventos, le podemos llamar, aquellos eventos que comenzaron en el pasado, que nos impactan en nuestro hoy, en la toma de decisiones y en lo que estoy planificando hoy, y van a continuar haciéndolo, aunque de manera no necesariamente cierta o certera, ¿bien? Uno de los ejemplos más claros de esto es el cambio climático. El cambio climático no empezó hoy. El cambio climático empezó en el pasado. Nos está impactando ahora. Va a continuar impactándonos. Lo que no sabemos es cómo exactamente. Podemos tratar de pensar cómo, y ese es uno de los desafíos, pero nos impacta en nuestras decisiones y tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos de ese futuro avanzando hacia el presente, es donde de algún modo salimos a pescar indicios, ¿bien? En los últimos años han surgido muchas plataformas de tendencias, inclusive es interesante, yo ahora no separé los links, pero hay sobre todo en los países nórdicos, en Europa está más desarrollado inclusive que en Estados Unidos, hay muchas plataformas que van como tratando de identificar tendencias, ¿no? En distintos sectores, en educación, en tecnología. Ahora, cuando hablamos de un futuro que avanza hacia el presente, es decir, que si no lo vemos nos choca, por eso el camión, porque no podemos estar tan preocupados en el problema hoy que no nos vemos que nos va a llevar puesto el camión que viene de frente, como de hecho ocurrió. A mí no me gusta hablar de la pandemia porque no me gusta hablar de las cuestiones que son dolorosas, pero de hecho nos pasó como sociedad, como gobierno, como sistema de salud, nos chocó un camión de frente, sin una previsión, y sin haber visto o haberle prestado atención a indicadores que ya estaban presentes, ¿sí? Porque esos indicadores que están en el futuro son los que, por eso decimos que trabajamos con el futuro para las decisiones que tomamos hoy, son los que tenemos que salir a ver. Bien, no es futurología. En general, esos indicadores de cuestiones que están empezando a ocurrir, bien, tienen su raíz en el presente y en el pasado. Entonces, esencialmente en la metodología, lo que tratamos de hacer y a lo que tratamos de llegar es a tratar de romper, por eso es un trabajo que es colaborativo. En general uno no puede construir y hacer todo el trabajo de escenarios futuros absolutamente solo, pero lo que tratamos de hacer es de construir de algún modo el mapa mental único sobre el que nos manejamos, tratar de ir rompiendo estas estructuras previas y identificar que podemos tener múltiples caminos y múltiples escenarios, imágenes alternativas de un futuro. No hay un escenario único para el que yo tengo que planificar y controlar, porque no sería razonable además hacerlo de esa manera. ¿Bien?
Obviamente no estamos hablando de una obra pequeña, estamos hablando de una planificación estratégica donde lo tenemos que pensar a nivel de pues, una organización o una empresa de agua y saneamiento, con toda la multiplicidad de dimensiones y variables que tiene que considerar. Si lo pienso en la construcción de un edificio de 3 pisos, evidentemente tiene menos sentido. Pero entonces tenemos múltiples caminos posibles que los voy a tener que ir previendo, ¿sí? Y vamos a ver como plausibles, y ahora vamos a ver también la diferencia entre el rango de opciones que tengo, entre probabilidad, entre lo posible, lo probable, lo plausible. Entonces, tratar de ir construyendo determinados mapas mentales para tener previstos múltiples caminos hacia escenarios alternativos que van a ser posibles. ¿Por qué hacemos énfasis en que van a ser eventualmente, plausibles? Porque, vuelvo, no es que me paré en un futuro donde tomé 2 botellas de whisky y me puse a pensar cosas locas, sino que vamos a estar trabajando sobre indicios. Entonces, lo que se busca es generar esto, una repercepción del futuro a través de considerar alternativas, buscar conocimiento no común, salir de nuestros anclajes, cuestionar esos preconceptos y aquella información que asumimos como cierta, esta costumbre que tenemos a veces, inclusive los ingenieros muy arraigadas de extrapolar, tenemos los datos y los extrapolamos, y con eso ya nos sentimos que tenemos la certeza de lo que va a ocurrir porque estamos extrapolando datos, y no hay nada que me dé más certeza que extrapolar esos datos, y sin embargo, eso no es así. Nos falla frecuentemente. Entonces, esa repercepción del futuro nos tiene que permitir ampliar el contexto y activar distintos modos de pensar. Ustedes deben haber escuchado alguna vez eso que va entre chiste y anécdota, que es muy parecido también a este juego de imágenes, que también es interesante, porque depende de la perspectiva donde te parás. Uno está esperando que llegue el bote a salvarlo y el otro está esperando llegar a tierra porque está en el bote y no sabe qué hacer. Ustedes deben haber escuchado esa anécdota, chiste, que algo así como una mujer que va manejando y viene uno de frente y le dice, o al revés, o creo que la mujer viene de frente y dice, cerdo. Entonces, claro, ella lo putea porque dice, ¿cómo cerdo? Que esto que lo otro, sigue manejando y se la da contra un montón de cerdos que hay en la ruta. Esto es más o menos así. Es en verdad este contrastar las distintas miradas, ¿no? Entonces, a la hora de tomar decisiones, ser consciente por lo menos que esas decisiones se suelen basar en estos hechos y percepciones que ya tenemos de los hechos, en este 45% de comportamiento que se repite basado en nuestra experiencia y conocimiento previo y en aquellas cuestiones que nos han influencian nuestras decisiones. Acá, más allá de este cono de posibilidades, sí quisiera parar un segundito. Esto, de todos modos, que yo voy a decir, lo tienen en este libro de Rafael, que está disponible, de Rafael y de Angela Wilkinson, que son 7 premisas básicas que tenemos entonces en la planificación de escenarios. Uno es que nos movemos en un contexto permanente de turbulencia, incertidumbre, novedad y ambigüedad. Otra, que estas condiciones y este contexto requiere permanentemente pensar nuevos enfoques, ¿bien? Y buscar nuevas soluciones que nos permitan balancear y movernos entre la oportunidad de la colaboración y particularmente aquellos que están en el sector privado y la competencia. Tener un sentido muy flexible del futuro, ¿bien? Para poder justamente tratar de sortear algunas cuestiones como estas que a todos nos ocurren. Nosotros diseñamos un proyecto pensando que el comportamiento de la gente iba a ser pero no lo fue. Entonces,
para eso nos tienen que resultar de utilidad, para tratar de prever dentro de lo posible estas desviaciones, nos tienen que servir estas herramientas, porque en última instancia nos van a ahorrar dinero, tiempo, recursos, etcétera, etcétera. La cuarta premisa es que es un proceso iterativo. Van a ver en la metodología que esencialmente es un proceso iterativo, donde en la iteración hay un momento que uno dice, este escenario quizá de todos los que vengo iterando, o estos set de escenarios son de los más probables. Y requiere a nivel institucional y organizacional una cultura de aprendizaje, una predisposición al aprendizaje, en función de evaluación de variables. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que también tenemos que evitar es esto que yo mencioné hace algunas diapositivas atrás, que conocemos, sobre todo en términos de cultura organizacional y en las áreas de recursos humanos, como pensamiento grupal o group thinking. Cuando hay un proyecto que está en curso, y en verdad el grupo acuerda a que el curso de acción es el mejor curso de acción porque tiene que conformar, y cada persona tiene que conformar a la expectativa del grupo en su mayoría, ¿sí? O a las premisas vigentes en la empresa. No quiere decir salirse de las políticas. Todos entendemos que tenemos políticas dentro de las organizaciones en las que nos desempeñamos y que esas políticas nos marcan los límites. ¿Bien? Yo siempre digo, las políticas de las organizaciones en las que trabajamos y en las que nos desempeñamos son como los límites. Y la estrategia, que puede no ser lineal, ¿bien? La estrategia es lo que me permite ir diseñando y rediseñando la utilización de recursos que voy a usar para lograr mi objetivo. Pero la política me marca los límites. Ahora bien, cuando hablamos de group thinking y de pensamiento grupal, no estamos hablando de esas políticas. Estamos hablando de cuando tenemos un equipo de trabajo y en virtud de que hay una cierta mayoría que nosotros creemos que va a estar más de acuerdo con un determinado enfoque para la resolución del problema, me callo la boca y no digo nada, ¿sí? Distintos individuos van a actuar de la misma manera para conformar al grupo y sostener una pertenencia a ese grupo. Eso no es cultura de aprendizaje, porque no dejo que surjan aquellas cuestiones que pueden ser indicios de que puede haber una alternativa de solución distinta o alguna variable a considerar que no habíamos considerado antes. En ese sentido, yo me acuerdo que trabajaba mucho con un inglés que siempre decía: I respectfully disagree. Con todo respeto, permítame estar en desacuerdo. Y ahí largaba. El molesto. El molesto. Y en general era molesto, pero era sano en términos de lo que generaba a nivel grupal. Entonces, este proceso de replanteamiento, que es otra de las premisas que tenemos en la implementación de esta metodología, lo que nos permite justamente tratar de identificar nuevas oportunidades y mejores opciones a través de tratar de implementar un proceso de aprendizaje grupal, que a la vez puede ayudar a desarrollar nuevo capital social para renovar lo que nosotros decimos usualmente, para renovar ciertas licencias para operar. ¿Por qué esa metodología, ahora Alfredo Yavitumano, por qué esa metodología, por ejemplo, la utilizan mucho municipios y organismos que trabajan en mucha relación con su comunidad? Porque en sí la metodología implica una salida, ¿sí? Una salida a consultar, a buscar indicadores, implica abrir una dinámica colaborativa, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, si lo trabajo, por ejemplo, desde un organismo público o desde un municipio. Y lo que
busco ahí es incrementar ese aprendizaje sobre qué es lo que está ocurriendo en el afuera que a lo mejor yo no estoy viendo. Y por otro lado, eso me renueva esta licencia para operar, como le llamamos, en la medida que quienes co-construyen conmigo los escenarios, ¿sí?, pasan a ser copropietarios de algún modo. Les estoy dando la posibilidad de que tengan esa voz. Alfredo. Sí, antes que avanzaras, antes que avanzaras más sobre la dificultad está en el grupo. Cuando hay el problema está en los grupos, en los proyectos. Yo, bueno, hace mucho que no estoy en un grupo de un proyecto así de manera intensiva, pero en tiempo atrás, en mi vida profesional lo estuve. Y el problema que se veía era si todos los integrantes del grupo teníamos realmente en claro un objetivo común. Porque a veces esas ideas incómodas desviaban del líder del grupo, del objetivo que era terminarlo rápido y no terminarlo bien, por ejemplo. Entonces ahí donde, para dar un ejemplo burdo, ¿no?, donde se generaba cierto conflicto o cierto potencial de fracaso en el proyecto. Entonces, para mí, cuando se integran esos grupos, tienen que acordar o se tiene que acordar para que sea exitosa la garantía de libertad de expresión, más allá que después se acuerde seguir o no un camino determinado, porque puede haber intereses en juego que limiten esa participación o esa apertura. Sí, es una muy buena observación, porque en general en estos grupos de trabajo, ¿sí?, si bien tiene que existir libertad de expresión, tiene que también estar en claro la pertinencia, ¿bien?, de lo que se exponga. Tiene que ser un entorno seguro, porque no podés generar aprendizaje ni libertad de expresión cuando alguien puede sentir que lo que dice puede generarle algún tipo de penalidad. Pero es cierto que tiene que estar en claro el objetivo, y esas son reglas que se ponen en el trabajo sobre el proyecto, que pueden estar más explícitas o menos explícitas según el caso. Pero sí es cierto que hay que trabajar con estas cuestiones en mente. Bien, yo recorro cada tanto a ver si hay alguna mano levantada que no veo, si no, cualquier cosa me avisa. Cuando nosotros vieron que veníamos hablando de las premisas que tenemos y cómo trabajamos con este futuro que viene hacia nosotros y a la vez para el que estamos proyectando y para el que estamos trabajando en esta planificación estratégica. Y ahí es donde entra en juego este concepto de cono de posibilidades. Ese ingrese su subtítulo aquí. Esto es una traducción automática de imágenes, así que puede haber algún error. Nosotros salimos de un aquí y ahora y después acá tenemos el cono de posibilidades. Lo potencial es todo lo que podría ocurrir más allá del momento presente. Puede haber hasta barbaridades que puedan surgir. ¿Bien? ¿En cuánto vamos a trabajar en la dinámica real, en dar más o menos espacios a esa libertad de pensar? Va a depender muchas veces del tipo de proyecto sobre el que estemos trabajando. Perdón, gracias, ya te doy. Después tenemos el cono de lo posible, ¿bien? Que es lo posible es todo lo que podría ocurrir. Cuando hablamos de lo plausible, y estas son cuestiones de terminología que no son menores, cuando hablamos de lo plausible, es aquello que está dentro de lo posible, pero que el conocimiento al que tengo acceso, ya sea actual o de eventos actuales o de indicios de los que ya tengo elementos concretos, me da la pauta de qué podría suceder. ¿Bien? Luego tengo prácticamente en el centro el conocimiento proyectado, ¿sí?, que es
lo que hablábamos, la extrapolación sobre la que yo sé, sobre lo que ya sé, extrapolo y voy por ese camino. Tenemos lo probable, que es probable que ocurra, ¿bien? Que me queda en verdad más allá, me queda en un espacio que está dentro de lo plausible, pero para lo que tengo más certezas, y lo preferible. Y ahí entramos en otra cuestión, que si estamos trabajando con un concepto de escenarios normativos o transformativos. De hecho, en la clase siguiente, ahí Pablo, vi tu mano levantada, en la clase siguiente, tanto Megan como Jackie van a ir hacia un enfoque más de escenarios transformativos. ¿Por qué? Porque tenemos también dentro de este amplio espectro de herramientas para trabajar con escenarios futuros, aquellos que trabajan con el concepto de los escenarios como transformativos en tanto al diseñar un escenario y tratar de hacerlo de manera colaborativa, como yo les comentaba, por ejemplo, un municipio o un área de gobierno, lo que se considera es que ese proceso de aprendizaje y ese proceso de trabajo colaborativo y esa determinación de alguno de ese diseño de escenario me permite generar a su vez transformaciones sociales. Entonces por eso es que nos referimos a ellos como escenarios transformativos. Pablo. Sí, yo tengo una duda, no sé si estoy entendiendo bien desde lo conceptual, porque yo veo lo que yo conozco, que es la planificación estratégica tradicional. Yo me planteo en el escenario actual, veo una imagen que es mi visión de donde yo quiero estar. A partir de esa visión, hay ciertas estrategias que me van a permitir llegar o van a permitir tomar un camino que me permita llegar a esa visión que se definió. Es el modelo tradicional. Ahora lo que tú planteas es, me paro sobre el escenario futuro y lo que veo son los caminos que me traen a ese escenario futuro. ¿Eso es conceptualmente lo que se está diciendo? ¿O No, estoy perdido? no estás perdido, estamos bien encaminados. Yo me sigo parando sobre el hoy. Lo que estoy haciendo es considerar escenarios plausibles alternativos, ¿bien? Que a la vez retroalimenten y me sirvan para tomar o repensar mis decisiones estratégicas a hoy. Ahora, para cada uno de esos escenarios plausibles, voy a poder tener, es decir, voy a plantear distintos caminos, ¿sí? Distintas estrategias. Difícilmente tenga 100% de un escenario. Difícilmente tenga 100% de uno. Lo que yo hago es decir, bueno, describo, es fundamental en la metodología, hay una parte que es la descripción, que se llama el storytelling, la descripción de ese escenario. Muy interesante, porque es como uno lo lee y a veces lee en los equipos que trabajan con muchos fondos y muchos recursos para la construcción de escenarios, encuentra escenarios que están descritos con videos, que son escenarios plausibles, con videos, con una descripción detallada, con fotos. Son escenarios plausibles, pero no es ese escenario para el que yo estoy trabajando, pero es para el que puedo llegar a tener que estar trabajando si algunos elementos contextuales me cambian. Porque yo no tengo certeza que ese escenario que yo elegí es el que voy a tener, efectivamente. Por eso es que esa planificación y control nos funcionaba mejor cuando teníamos mucho menor grado de incertidumbre y de cambios permanentes que ahora. Porque decir que controlamos todas las variables, no sé quién lo puede decir. Ni en términos de calidad del agua, ni en términos de comportamiento de los consumidores, ni en términos del cambio climático, ni de precipitaciones, ni en términos hidrológicos. Digo, ustedes trabajan en esto. Yo trabajo en formación para el sector.
¿Cuánta certeza podemos tener en horizontes temporales para cuando esos proyectos en los que se están trabajando van a estar implementados, o que la solución que estoy implementando ahora va a tener un horizonte en el que voy a estar seguro que aquellas variables que yo dejé como fijas y proyecté para eso van a permanecer exactamente iguales? Va a haber un porcentaje que a lo mejor sí, pero podemos pensar en qué porcentaje sí y en qué porcentaje no. Finalmente, no todo se reduce. A ver, lo posible es enorme. Entonces, como tenemos que tratar de poner ciertos límites al momento de implementar una herramienta, y por eso decimos que quizá la sistematización nos permite salir de imaginar todo lo posible que tenemos, hablamos de lo plausible, que es lo razonablemente posible, de algún modo. Ahora, todo está dentro de lo posible, y lo posible está dentro de lo potencial. Yo les voy a compartir un video. El video tiene como 5 minutos el video, pero ahí es un poco largo. Yo no sé, si ustedes ya lo vieron, me dicen ya lo vimos, ya lo conocemos, y no hay problema. Que es una experiencia en el Parque Nacional Yellowstone. Ustedes saben que el parque, bueno, yo tampoco lo sabía hasta que me enteré. O sea que ustedes saben, el Parque Yellowstone es uno de los primeros parques nacionales de Estados Unidos. Bueno, no importa. La cuestión es que en algún momento se eliminaron los lobos del Parque Nacional de Yellowstone porque eran depredadores. Entonces consideró que los lobos, al ser depredadores, impedían, ¿sí? Impedían y ponían en riesgo a otras especies. Ustedes me dicen si no se escucha, porque es bueno escuchar el audio. Y si alguien ya lo vio, me avisa. No, no se escucha, Gaby, ¿eh? ¿No se escucha? No, Pero no hay sonido. acá había algo que tenía que ver con el sonido, altavoz, déjenme ver, igual que el sistema, micrófono. A ver si se Uno de los escucha. descubrimientos Ahora sí, ahora sí. desde el siglo pasado ha sido la de las extensas cascadas tróficas. La cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia y va saltando hasta llegar al fin de la misma. Un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el Parque Yellowstone en Estados Unidos, cuando los lobos fueron reintroducidos en 1995. Ahora sabemos que los lobos matan a varias especies de animales, pero quizá no seamos conscientes de que dan vida a muchas otras. Antes de que los lobos volvieran, estuvieron ausentes 70 años. El número de ciervos, ya que no había quien los cazara, crecía y crecía en el Parque Yellowstone. A pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos, habían causado una reducción de la vegetación a casi nada. Simplemente la borraron. Se la comieron toda. Pero tan pronto llegaron los lobos, aunque eran pocos, empezaron consecuencias asombrosas. Lo primero fue acabar con algunos ciervos, pero este no es el primer logro. Lo más importante fue que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. Los ciervos comenzaron a evitar determinadas zonas, especialmente en las que eran presas fáciles, particularmente los valles y las gargantas, e inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse. En algunas zonas, la altura de los árboles se quintuplicó en solo 6 años. Partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces. Y tan rápido como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. El número de pájaros cantores y de aves migratorias aumentó. El número de castores comenzó a crecer, porque a los castores les gusta comer árboles. Y los castores, como los lobos, son ingenieros del ecosistema.
Ellos crean nichos para otras especies y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias, ratas de río y patos y peces y reptiles y anfibios. Los lobos acabaron con los coyotes y como resultado el número de conejos y ratones comenzó a aumentar, lo que se tradujo en más águilas, más comadrejas, más zorros, más mofetas. Cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban. Los osos se alimentaban de ella también, y su población comenzó a crecer, en parte debido a que había más moras creciendo en los arbustos regenerados. Y los osos reforzaron el impacto de los lobos, acabando con algunas crías de ciervos. Pero aquí viene lo realmente interesante. Los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos. Comenzaron a serpentear menos. Había menos erosión. Los canales se estrecharon. Se formaron lagunas y rápidos. Todo esto es bueno para la vida animal. Los ríos cambiaron en respuesta de los lobos, y la razón fue que la regeneración de los bosques estabilizaba la tierra que se derrumbaba antes. Así, los ríos consolidaron su curso. De igual manera, alejar a los ciervos fuera de algunos lugares y que la vegetación se recuperara en la ladera del valle hizo que el suelo se erosionara menos, estabilizando todo. Así, un pequeño número de lobos no solo transformó el ecosistema de Yellowstone, una extensión gigantesca, sino también transformó la geografía del parque. Más que bien de los lobos, habla mal de los ciervos. Espera, a ver que tengo que volver a esto. Ahí está. Sí, habla más de los ciervos. Ahí vamos a tener un problema con esto de cuidemos a los ciervitos. Pero bueno, más allá de eso, es interesante también cómo trabajar sobre romper ciertos preconceptos, ¿no? Y cómo se pueden disparar determinados resultados imprevistos y cómo podemos, a través de determinadas acciones, y esto tiene que ver con lo que decía Pablo, cuando nosotros vamos tomando elementos de caminos alternativos en función de componentes de escenarios que consideramos plausibles, también vamos disparando cambios en el mismo escenario final para el que estamos trabajando. Entonces, todas estas interacciones es interesante verlas. Este gráfico un poco lo que muestra es algo de lo que estábamos hablando, que es el rango de aplicaciones de la metodología de escenarios. Finalmente, a nosotros la que más nos interesa aquí y a los fines de este programa es cómo una herramienta como la planificación de escenarios nos puede servir para la toma de decisiones estratégicas, más allá de otro tipo de usos que se le puede dar a la metodología como tal. Y entran aquí algunas cuestiones que ustedes también han ido mencionando a lo largo de la clase. El escenario tiene que ser para alguien, para un propósito específico, ¿sí? Porque no es para empezar a volar sobre lo que podría ser. Tiene que ser para alguien. Por eso siempre lo enmarcamos en una organización, para un propósito específico, para ser utilizado de una manera determinada, en una situación, pero en el amplio sentido de la palabra, para ser utilizado de una manera determinada y con un resultado específico en mente. No quiere decir que yo tenga el resultado específico, no tiene que necesariamente ser predeterminado, es decir, no es que estoy tratando de llegar a mi meta, estoy esperando buscar un resultado. Bien, si yo lo pienso, puede ser bajar la conflictividad social, brindar mejor calidad de servicios, puede ser lograr una planificación urbana más ordenada, puede ser, como en el caso de Shell, poder adaptar mis estrategias de mejor manera considerando las distintas
la incidencia que pueden tener variables que tienen que ver con cambios políticos, sociales, tecnológicos, ambientales, ¿bien? Pero con un resultado siempre específico en mente. Por eso digo que dentro de las metodologías, ahora vamos a ir bajando a la cuestión más sistemática, porque hasta ahora venimos hablando de las cuestiones conceptuales que nos rodean a la herramienta. Ahora vayamos bajando a lo más sistemático, que es además sobre lo que le voy a pedir a ustedes que trabajen, y como les decía, va a ser parte de la forma de evaluar el trabajo sobre el módulo. Cuando nosotros trabajamos en escenarios futuros, aquí en el círculo azul estamos ubicados, que podemos ser parte o no, pero están ubicados quienes utilizan el escenario o lo utilizan para la toma de decisiones. Puede coincidir con nosotros, sí o no. ¿Bien? Puede que sí, como puede que no. Tenemos un medio inmediato que le llamamos medio transaccional, ¿sí? Es todo el medio con el que interactuamos. Vale decir que sobre ese medio, al interactuar, tiene esta cuestión de transacción permanente. Por ejemplo, yo traté de poner algunas cuestiones, algunas pueden ser más pertinentes o no. La idea es que ustedes también lo bajen y lo puedan construir ustedes. Como por ejemplo reguladores, gobierno nacional, provincial, municipal, sindicatos, otras empresas, poder judicial, poder legislativo, ONGs, en algunos casos, inversores, sistema de salud. Esto depende, pero es todo el medio con el que yo tengo una transacción directa y por lo tanto tiene una influencia y yo tengo una influencia directa, pero es una influencia transaccional. Hay una transacción ahí. Ahora, sobre el contexto que nosotros trabajamos para la planificación de escenarios, es justamente sobre aquel que está fuera de nuestra área de influencia, que no tenemos manera de controlar, que es lo que llamamos el entorno contextual. El precio de la energía, los cambios geopolíticos, el calentamiento global, porque es cierto que uno puede incidir en el calentamiento global o inclusive en la contaminación según las prácticas que tenga implementadas, pero no es parte del contexto transaccional. ¿Bien? Es parte del entorno contextual. Son los factores que quedan fuera del área de influencia, valores sociales, cambios demográficos, finanzas. Ahí tomo lo que vos dijiste, Alfredo, por eso dije depende. Algunas cuestiones sí, otras no. Si son entidades financieras o de financiamiento específico, pueden caer dentro de mi medio transaccional. Pero si en verdad estoy trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con tendencias macroeconómicas o tendencias económicas globales, bien, me quedan en un entorno que es contextual y está fuera de mi ámbito de control. Nosotros, cuando trabajamos sobre la planificación de escenarios futuros, nos centramos en los factores fuera de nuestra área de influencia. Este es un ejemplo de uso XX, lo podemos pasar por arriba. Cada organización estábamos pensando en cómo lo usa, ¿sí? Un determinado cliente, para qué, cuál es el propósito del trabajo, cómo se utilizarán los resultados y cómo a partir de eso, ¿sí?, se genera una agenda. ¿Bien? Una agenda de trabajo en el sentido de agenda, no calendario, agenda. Me acuerdo que en un momento yo estuve involucrada en trabajar con el grupo, con un área del equipo de gestión de los atletas olímpicos en Inglaterra. Entonces ellos tenían
como propósito del trabajo, ver cómo podían prepararse con anticipación para cambios que pudieran ocurrir en términos de comportamientos globales y que les pudieran afectar el modelo de negocios que tenían para generar ingresos para la sostenibilidad económica del equipo olímpico en Inglaterra. Y esto fue hace bastantes años. Y en ese momento nosotros encontramos que seguramente los SEA Games, y entre otras cuestiones, iban a pasar a tener un rol preponderante en todo lo que era los Juegos Olímpicos. Es interesante, algunas de esas cosas se han ido dando, otras ya veremos, pero algunas se han ido dando de esa manera. Y era un grupo interdisciplinario. Entonces, esencialmente, lo que buscamos y el propósito del trabajo nos va a ayudar a ir buscando herramientas más específicas dentro de la metodología. ¿Bien? Pero estas son preguntas o respuestas que tenemos que tener en cuenta, o preguntas, sí, que tenemos que hacernos al momento de utilizar la metodología. ¿Bien? ¿Cuáles son las herramientas y cómo vamos a diseñar una intervención? ¿Por qué hablábamos de escenarios adaptativos y transformativos? Por esto que comenté en algún momento. Cuando trabajo sobre escenarios, también puedo trabajar con distintas intencionalidades. Uno, ¿sí? Como decía Pablo, planteo una estrategia para lograr llegar a mi objetivo que está enmarcado en un escenario que yo ya definí y describí. Entonces, bueno, para comprender más fácilmente qué podría ocurrir y tener mis caminos alternativos preparados, que no me tomen por sorpresa, o los llamamos transformativos para poder comprender las características de esos escenarios alternativos, ¿sí? Y para poder influir más fácilmente cuando yo quiero generar cambios de comportamiento. Quizá lo podríamos pensar, queremos generar cambios de comportamiento, por ejemplo, en cómo la gente hace uso del recurso agua, cómo lo considera, cómo lo cuida, cómo lo concibe. Y en ese caso, yo puedo pensar en ese diseño de escenarios como con una intención también transformativa. ¿Bien? Me van variando los participantes, ¿bien? Equipo de expertos cuando son adaptativos, porque mi estrategia me queda más hacia adentro, Shell, por ejemplo, o un equipo de actores diversos provenientes del sistema, como lo suelen abordar la metodología cuando estoy pensando, por ejemplo, vuelvo al caso de municipios, porque se está usando muchísimo y lo han usado muchos municipios, organismos públicos, donde quiero justamente abrir la participación, ¿sí?, a los actores que están involucrados en mi sistema. Pues es un proceso más riguroso o un proceso estructurado que permite diálogo y co-creación. También, porque para transformar tengo que dar juego. Esto vuelvo de algún modo a tener esta copropiedad, por decirlo de algún modo. Y los resultados. Si quiero estar, ¿cuáles son los resultados que yo estoy buscando? Tener información para preparar estrategias más robustas que me permitan cambiar de rumbo o virar un poquito el rumbo más fácilmente porque ya voy a estar preparada, o que me permitan de algún modo incidir en aspectos sociales. ¿Bien? Esa es la diferencia. Los resultados los puedo usar. El tema es tener en claro la intencionalidad. Los puedo usar de cualquiera de estas maneras, pero no puedo ver cómo los voy a usar después. Tengo que tener ya claro cómo los voy a usar antes. Y estos escenarios tienen que ser relevantes, desafiantes, plausibles y claros, porque si no, no nos sirve. Bien. Dentro de las metodologías, y me quedan 5 minutos, pero nos vamos a centrar, así que lo voy a empezar a contar y vamos a cerrar la metodología en la próxima clase, aunque ya la presentación les va a quedar, así que van a poder ir avanzando, porque ya la parte de la metodología es de algún modo la más divertida.
o depende de lo que más les guste, si les gusta más el debate o les gusta más el seguir el camino metodológico. Usualmente los escenarios los construimos de a pares, por eso siempre van a ver que vemos escenarios, 4 escenarios, 6 escenarios, 8 escenarios, ¿sí? Y usualmente se construyen de a 4 por una cuestión de manejabilidad. Y el método en particular dentro de esta metodología de escenarios futuros que vamos a ver es el método deductivo, porque es de algún modo el más sencillo. Este método deductivo tiene una serie de pasos. Mapeamos el contexto estratégico, ahora los vamos a ir trabajando uno por uno, explicando uno por uno en términos de metodología. Mapeamos el contexto estratégico, es el grafiquito que vimos, ¿sí? Priorizamos los factores más importantes e inciertos, ¿bien? En un gráfico de X e Y, acá únicamente yo puse, ahora van a ver, pero yo puse únicamente el cuadrante superior derecho, ¿sí? Después clarificamos y agrupamos los factores claves, con un criterio de bipolaridad, de más a menos. Exploramos esos resultados polarizados y empezamos a... tengo un problema acá, necesito a alguien que sepa y que me... porque es muy básico lo que voy a decir. Me pierdo y no puedo volver para atrás en el esquema este de volver las diapositivas. A ver, acá está. Bien, ahí vamos. Entonces, empezamos con la flechita, Gaby, prueba si no, con las flechas con las adelante y flechitas. atrás. Sí, pero no Sí, me eso es más fácil. funcionaron. Pero bueno, Cerralo. ahora voy a probar a ver si me funciona. Entonces, Dale. con ese, gracias Luis. Es como Luis es nuestro gurú de ponernos orden, además. Entonces, las variables bipolares las empiezo a combinar para generar los distintos escenarios posibles. ¿Bien? Y ahí empiezo a construir lo que llamamos la matriz de escenarios. Escenario 1, 2, 3 y 4. ¿Qué nos interesa para planificar en el largo plazo? Esto acá empecé a incorporar algo para ir acercándonos al tema para una planificación en el largo plazo de estrategias que nos ayuden a anticipar, pero esos escenarios plausibles que nos ayuden a tomar decisiones en el hoy, ¿bien? Algunas cuestiones que deberíamos cubrir son, por ejemplo, aquellas relacionadas con el cambio global, climático, cantidad y calidad de los recursos disponibles, algunos ya los mencioné antes, cambios tecnológicos en los patrones de consumo, legislación, pero queda fuera de nuestro ámbito de control, movilidad, estilos de vida, gobernanza, tendencias en la gobernanza, etcétera, etcétera. Cuidar la brecha entre el ciclo del agua general y el ciclo del agua, lo que podemos denominar pequeño, agua potable y saneamiento. Esto que también ya ha ido surgiendo en otros módulos, surgió bastante en el módulo anterior, ¿no? De gestión integrada del agua. Y ver cómo deberíamos, en el caso de empresas de agua y saneamiento, tratar ese suministro de agua potable como un todo integrado, gestión integrada del agua, interdependencia entre territorios, recursos, infraestructura, servicio prestado a los usuarios, gestión, ¿bien? Y considerar explícitamente las cuestiones de largo plazo. Les dejo un ejemplo que está basado en un ejercicio de escenarios futuros que se hizo sobre una región francesa, en el que, para empezar a hacer este análisis, y vuelvo, no hay ejercicio de escenarios futuros que sean dos iguales, porque como la intencionalidad me va marcando variaciones en la utilización de la herramienta, no hay dos que sean iguales. Entonces, acá se trabajó sobre 5 componentes, se determinaron 5 componentes, el equipo de trabajo lo hizo, y 21 variables. Los componentes, acá están en grande, ahora pasamos al gráfico siguiente y se ven en el gráfico: organización y operación del servicio de abastecimiento de agua, demandas sociales en materia de agua potable, gobernabilidad, dinámica territorial y contexto estructural. Y a partir de ahí, ¿sí? Cada una con distintas variables.
Y así es que hablamos de 21 variables. Por ejemplo, en las dinámicas territoriales, considerar las variables demográficas, los usos del agua, las actividades económicas en la zona, el atractivo turístico local, planificación y ordenamiento, todas estas cuestiones que no se las voy a leer una por una porque las pueden leer ustedes, de hecho, y les van a quedar para leerlas. Yo voy a ir muy rápido ahora para no extenderme del tiempo, porque si no le pido a todos los profesores que no se extiendan del tiempo, y si yo me extiendo del tiempo, no estoy haciendo lo que predico, pero sí les voy a mostrar rápidamente cómo vamos a seguir, porque es sobre el ejercicio que vamos a seguir. Esto es una muestra, no quiere decir que lo tienen que tomar tal cual, que tienen que ser estas variables, ¿sí? Empezar a pensar qué factores pondrían en el entorno contextual, por ejemplo. Cuando vamos a la parte de la metodología, ¿sí? En que tenemos que identificar dentro de esos factores contextuales cuáles son los que más influyen en nuestro sistema, bien, nuestro eje de X e Y, bien, y por eso digo, tomamos para la metodología, si bien cuando lo trabajamos a conciencia vamos ubicando todo lo que trabajamos antes en los cuadrantes que correspondan, según mayor o menor grado de incertidumbre o conocimiento, y el mayor o menor grado de impacto en el contexto transaccional en relación a nuestro propósito. ¿Bien? Es decir, ¿qué es lo que más nos va a impactar? A esto me refiero con las variables bipolares. Sí, a partir de ahí vamos a empezar a tomar variables bipolares. Financiamiento, cero financiamiento, todo el financiamiento que necesite. Cambio, cuando me queda fuera de mi ámbito de control, ¿bien? No cuando puedo ir a negociar de manera directa con el financiador, no para mi relación transaccional con el banco XX, ¿ok? Bajo impacto de eventos climáticos, alto impacto de eventos climáticos. A partir de ahí se construyen los escenarios. No se preocupen, vamos a volver a esto. Empezamos a construir los escenarios, tomamos estas variables bipolares que además no tienen que relacionarse una con la otra, por ejemplo, temas financieros con cambio climático, y empezamos a construir los escenarios para ver de manera iterativa, y este es un trabajo iterativo, para ir viendo qué resultados nos van dando. Bueno, vamos a llegar, un ejemplo ubicado en el cuadrante de arriba. ¿Decís, Alfredo? Sí, pero en el eje menos menos. En el eje menos menos. A ver, dejemos. Lo que pasa que ahí, para pensar uno en el eje menos menos, dame un segundo, que dejé de compartir, vamos a volver acá arriba. Al eje. No me funcionó lo de la flechita. Ya va a volver a funcionar. Bueno, en el eje menos menos. A ver, algo que tenga, en verdad, por ejemplo, acá tengo más, acá tengo un alto grado de certeza. A ver, déjenme pensar, ¿qué podría ser donde puedo tener un alto grado de certeza? Que va a depender también del horizonte, acá algo que yo no dije, del horizonte temporal en el que me pare. ¿Bien? Entonces puedo tener un alto grado de certeza que me va a ir para abajo, ¿sí? Muy menos. Y un muy bajo grado de impacto en el contexto transaccional. Y no sé, porque eso me va a variar según el proyecto específico. O sea, no necesariamente vamos a completar los 4 cuadrantes, te cambio la pregunta. Sí, no. Van a completar estos. Vamos a ir a completar esos porque esos son los que usamos. Digo, cuando uno hace el ejercicio ampliado, como no sabe lo que viene después, la metodología a veces la vas como abriendo por partes, entonces vas ubicando todos esos factores contextuales.
pero el cuadrante que usamos es el superior, porque es donde tengo mayor grado de incertidumbre y mayor grado de impacto. Tenés que hacer una elección, porque no todo te impacta de la misma manera. Entonces, ¿cuáles son esos factores No, que van a tener? ahora entendí. No, entonces no está obligado a usar los otros. No, ahora entendí, perdón. No, a fines del ejercicio no, y a fines prácticos, usar los otros cuadrantes nos sirve para abrir el debate más, ¿sí? Y para de algún modo tener la certeza de que los que estamos eligiendo estamos todos de acuerdo en que estamos eligiendo esos, ¿bien? Porque si nos restringimos, si el debate lo restringimos únicamente a ese cuadrante superior derecho, ya estamos achicando las posibilidades de debatir la pertinencia. ¿Me explico? Entonces, por eso es que en la metodología bien planteada decimos, bueno, empecemos a ubicar todos estos factores, cómo los ubicaría considerando los 4 cuadrantes, y elegimos los que están en este cuadrante. Y después volvemos a decir, ¿están bien? ¿Los elegimos bien? ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Y ese es un proceso iterativo. Sobre eso vamos a elegir las incertidumbres de a pares, incertidumbres críticas, que nos van a servir para empezar a pensar los escenarios posibles y analizarlos, y ahí vamos otra vez a iterativamente a evaluar en cuánto realmente esos escenarios impactan sobre las decisiones que tengo que tomar hoy. Esos escenarios plausibles impactan sobre las decisiones que tengo que tomar hoy, que es lo que se llama, me cuesta mucho la traducción, que se llama el downframing, es como el reencuadrar y volver a bajar, ¿sí?, a la situación del escenario presente. Es encuadrar para arriba y repercibir, encuadrar y repercibir. Acá les incluí algunos ejemplos, y esto lo vamos a trabajar en más detalle, pero sí me interesaría que lo puedan ir también trabajando si tienen tiempo. Si no, lo van a poder hacer después de la clase siguiente, y vamos a poder tener tiempo en la clase siguiente, sobre ir avanzando en el ejercicio, sabiendo que no es únicamente poner los factores en el cuadrante de arriba, tienen que necesariamente partir desde el análisis de dónde están parados, cuál es el medio transaccional y cuál es el entorno contextual, porque si no, van a ir por un camino errado, van a ser de algún modo rehenes de sus propios anclajes previos. Hasta ahí llegamos hoy. ¿Alguna pregunta que me tenga que llevar para la clase siguiente? Bien. Yo quería hacer un pequeño aporte, si nadie, bueno, ya todos se van para no retenerlo, de interés personal nomás, pero por supuesto compartirla para el que quiera quedarse. Yo entiendo que muchos de los proyectos que a veces sentimos que fracasan es porque no se ha transmitido adecuadamente qué problema resuelve y qué problema no resuelve a quienes tienen una expectativa sobre el mismo. A nosotros nos pasó en una localidad que normalmente de terrenos grandes, de entre 1000 los más chicos y 10.000 metros cuadrados los más grandes, de zona rural, que habitualmente se abastecía el agua potable ya sea con aljibes de lluvia o comprando el agua en camiones, pagándola, que en determinado momento se decidió hacer una pequeña cañería para quienes iban los fines de semana, no tuvieran esa incomodidad, digamos, tuvieran una disponibilidad, porque era una zona que la gente usaba para ir los fines de semana, algunos vivían. A partir de que se hizo esa pequeña cañería, se disparó un proceso de asentamiento permanente, y cuando todo el mundo pensaba que se iba a estar contento por ese servicio que se llevaba, de pronto se puso de manifiesto una imposibilidad de satisfacer una demanda no prevista que generó, o sea, sacaron los lobos, digamos,
y una zona que se debería haber desarrollado urbanísticamente de otra manera, de pronto pasó a convertirse en un centro de demanda y situaciones sociales conexas, ¿no? No previstas, digamos, y eso me hizo acordar el video del lobo y esta planificación, y al hecho de decir, bueno, cuando nosotros hacemos algo como ingenieros, sobre todo en el tema sanitario, debemos aclarar cuál es el problema que resuelve, pero fundamentalmente cuál es el que no resuelve. Porque de ahí se presentan después, se disparan expectativas que no son suficientemente aclaradas cuando los clientes de ese proyecto no tienen en claro estas limitaciones. No, una reflexión que querés. No, y es una buena reflexión. Yo me pregunto si, por ejemplo, y es siempre fácil hablar con el diario de ayer, digo, ¿no? Como comentar las noticias, ya está. Cuando ocurre es más fácil hacer algunas reflexiones que cuando uno tiene los desafíos por delante y tiene que tomar esas decisiones. Pero ¿qué pasaría si aún en ese tipo de proyectos uno considera esos escenarios plausibles? Es decir, con esa solución que estamos dando y cuya intencionalidad es generar una mejora en la calidad de vida de esas personas, porque finalmente de eso se trata, brindar agua y saneamiento, puedo tener un escenario plausible en el que las expectativas de esas personas cambian. Y en esos casos, mis cursos posibles de acción, ¿cuáles podrían ser? Es decir, ¿cómo puedo amortiguarlo o cómo puedo cambiar desde lo comunicacional, desde... Obviamente habría que analizarlo. Entonces, para prever esas situaciones que son parte del proyecto, porque como vos bien decís, no es que se terminó y una vez que les di el agua se terminó. Bien, que eso es como agua de otro costal, que eso suele pasar a veces con algunas intervenciones, por ejemplo, cuando vos tenés ONGs que van, intervienen y se ve mucho a veces en cuestiones de brindar servicios de agua y saneamiento, intervienen en una comunidad, van, ponen la solución, porque tenían el financiamiento, los fondos para poner la solución, quedó ahí, se fueron, espero que les vaya bien. Y el problema de qué pasa después pasa a ser de otro, ¿bien? Pero en organizaciones como las que trabajamos nosotros, como las que trabajan ustedes, donde la relación continúa y la responsabilidad más cercana o más lejana continúa y el impacto continúa, ¿qué pasaría si esas situaciones están consideradas como escenarios plausibles? Esto me hace acordar cuando en algún momento Sí, es lo la que política se dice, justamente pero no si se todo el mundo hizo. está ganando mejor, ¿por qué no me votaron? Es justamente lo que no Porque se cambió hizo. la dinámica. Es justamente lo que no se hizo, o sea, no se analizó, se corrió atrás de una solución, de una posible demanda, de satisfacer una necesidad y no se hizo un análisis de este tipo, obviamente. Sí. Y es cierto que no siempre se cuenta ni con el recurso, ni con el tiempo. Todo eso también es cierto. Es interesante. Si pueden, vean el videíto, la porción de video donde está Rafael hablando y dando su charla ahí en la Universidad para la Universidad de Cuyo. Porque, bueno, hay partes que les van a resultar similares porque la verdad que usamos el mapa ¿cómo es? Del subte de Londres, etcétera. Hay cosas que le van a resultar similares, es la metodología. Yo la aprendí con él y la trabajé con él. Pero hay preguntas de este tipo, de por qué cuesta tanto en las políticas públicas implementar este tipo de herramientas. Y ahí empiezan a surgir una serie de cuestiones que ya llevarían a otro tipo de debates que se podrían extender en el tiempo, ¿no?
Pero acá lo que vamos a tratar es de avanzar en una metodología para que ustedes puedan, si bien no vamos a llegar en profundidad, pero para que puedan sí tener el caparazón y los principales componentes de la metodología, y a partir de ahí se puede seguir explorando y que les resulte aplicable, inclusive en el mismo proyecto que están desarrollando ahora. Así que bueno, nos vemos entonces el lunes en la tutoría. El lunes. Y después el jueves que viene, acuérdense de las hojas de papel, lo vamos a volver a recordar, las hojas de papel y marcadores para compartir y trabajar un poco en la clase próxima del jueves. Y la otra particularidad que va a tener es que va a ser con traducción simultánea. Eso a veces nos demora un poquito, hay como una especie de delay, pero bueno, nos vemos el lunes entonces. Que tengan buen fin de semana y que descansen. Gracias. Chao, Muchas saludos. gracias, muy buena la clase, muchas gracias. Gracias. Chao.